Buen día, mi nombre es Luis Carlos. Esta es mi presentación para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, Grupo 9. Mi presentación es sobre el sistema de vigilancia del Grupo Minero en la empresa Drummond Limitada. Es una empresa minera internacional que tiene sedes acá en Colombia y está enfocado en una de sus principales enfermedades en sus trabajadores, que es la neumoconiosis. Entonces empecemos con la presentación. Listo. La empresa Drummond Limitada eh, en Colombia reemplazó el diésel por el biodiesel en sus vehículos a partir de inicios del mes de septiembre de este año. Con este la compañía recibirá en unos 4.5 millones de galones al año y su consumo de diésel fósil, eh, lo que significa que mitigará las emisiones de en 45.000 toneladas anuales de CO2. Bueno, en tiempos de crisis de la empresa, en los sectores productivos, Drummond presentó una, una rebaja significable entre sus trabajadores por diferentes dolencias y enfermedades. Una de estas fue la neumoconiosis. Entonces, ya que muchas partículas que componen estos derivados del crudo viajan por los aires y tienen unos efectos nocivos en la salud de los trabajadores de esta empresa, y a raíz de eso Drummond Limitada ha tomado medidas preventivas para sus más de 2.100 trabajadores que tienen en las empresas y más de 1.000 que trabajan directamente en sus minas de carbón. Bueno, la justificación de este proyecto eh, está basada en un número importante de trabajadores en Colombia que se expone cada año al polvo inorgánico, lo que venía hablando sobre ese polvo que se genera a través de estas actividades mineras. Aun cuando las enfermedades asociadas no son curables, una vez adquiridas pueden ser prevenidas y controladas su gravedad para siempre. Eh, muchas empresas, como lo decía Drummond, tomaron medidas para prevenir y controlar la proliferación de estas enfermedades respiratorias que a causa de este polvo inorgánico. Y pues evitar que los trabajadores realicen un esfuerzo común para disminuir la exposición pues, a estas enfermedades. Ese sistema de vigilancia epidemiológico les permitirá conocer la exposición de sus trabajadores a dichas sustancias por medio de las mediciones ambientales y evaluaciones de puestos de trabajo. También establecer las medidas de control y seguimiento, además del análisis realizado a los documentos organizacionales donde se puede evidenciar un panorama de riesgo atribuidos directamente a las enfermedades de origen laboral, donde se confrontan la información reflejada en las actas de ausentismo y accidentalidad laboral. El estado del arte de esta enfermedad nos habla de que la neumoconiosis es una enfermedad de rápido desarrollo y suele tardar al menos 10 años en manifestarse. Entonces, esto quiere decir que el sistema de vigilancia tiene que tomar datos de estas enfermedades basándose en los trabajadores más antiguos, en los trabajadores que más están expuestos a esta clase de polvos inorgánicos. A menudo mucho más cuando las exposiciones son bajas, ¿cierto?
En sus fases iniciales es un indicador de una excesiva retención pulmonar de polvo y puede asociarse a escasos síntomas y signos propios. Sin embargo, a medida de que avanza, sitúa al minero en un riesgo cada vez mayor de desarrollar fibrosis masiva agresiva, un proceso mucho más grave. Siguiendo con el estado del arte, la neumocosis también pueden ser enfermedades paraocupacionales que se desarrollan en los cónyuges e hijos de los trabajadores expuestos, quienes transportan material peligroso en las vestimentas desde su lugar de trabajo hasta el hogar. También pueden desarrollarse en las personas que residen en la vecindad de las plantas industriales, especialmente aquellas que manipulan asbesto y berilio. Esa es otra industria que también pues, ese es otro derivado de la industria minera, que también manejan pues altos grados de exposición. Y mire que es tan grande que se derivan pues a los familiares o a los vecinos que están cerca de estas plantas o a estas industrias mineras. En el comportamiento mundial, la silicosis, que es la hermana de la neumocosis o es uno de los pilares de donde se desprende esta enfermedad, del minero del carbón y el asbestosis también, son afectaciones, son afecciones que contribuyen a un problema importante en los países del tercer mundo, que es donde se requiere mejorar las estrategias sobre su prevención, identificación y tratamiento, haciendo más efectivos los controles de higiene laboral con los puestos de trabajo donde se encuentran expuestos los trabajadores de estas áreas. Mire que a nivel mundial estas enfermedades se manifiestan más en los países no tan desarrollados, en los países tercermundistas. Claramente son los países donde más explotan estas actividades mineras y donde menos controles hay. Las enfermedades pulmonares se originan de origen ocupacional son un capítulo de especial relevancia en el campo de la medicina clínica y ocupacional. Dentro de las patologías laborales estas han llamado la atención especialmente según la OMS en el año 2012. Los factores de riesgo ocupacionales contribuyen con 1.5% de todos los años de vida ajustados por discapacidad. Adicionalmente, según la misma entidad y desde la perspectiva de la mortalidad, a las partículas en suspensión se les atribuye 1.6 de cada 100 años, siendo este el factor de riesgo ocupacional que más aporta total de muertes. Pues estos indicadores que muestran relacionados con la enfermedad se desarrollan mucho pues con la enfermedad de enfermedades respiratorias agudas. ¿Por qué? Porque se asocian mucho a las enfermedades pulmonares ya que afecta directamente pues, los pulmones. Entonces también se une a esos indicadores de enfermedades de infecciones respiratorias agudas. Bueno, en las definiciones del caso, la neumocosis del minero del carbón, específicamente con CIE 1010J60, la neumocosis de los mineros del carbón es la enfermedad más frecuentada asociada con la minería del carbón. No es una enfermedad de rápido desarrollo y suele tardar al menos 10 años, como lo decía anteriormente en el estado del arte. A menudo, muchos más cuando la exposición son bajas. Es que las exposiciones a veces son bajas y tarda en manifestarse estas enfermedades, por eso se extiende tanto, pero también se presentan los casos en los que la exposición es alta y la enfermedad se manifiesta más rápido. En sus fases iniciales es un indicador de una excesiva retención pulmonar de polvo. Los pulmones se llenan de polvo de una manera excesiva y puede asociarse a escasos síntomas con signos propios. Sin embargo, a medida que avanza,
sitúa al minero en un riesgo cada vez mayor de desarrollar fibrosis masiva progresiva, un proceso mucho más grave. La silicosis, la silicoliosis, CIE10J62, es una enfermedad pulmonar profesional atribuible a la inhalación de dióxido de silicio, comúnmente denominada silice, en formas cristalinas, generalmente como cuarzo, pero también en otras formas cristalinas importantes de silicio, como la cristobalita y tridimita. Estas formas también reciben el nombre de sílice libre para diferenciarlas de los silicatos. Bueno, el flujo de información de esta enfermedad se hace por medio de la notificación de la neumocosis en sus 4 estrategias que se harán a través de la herramienta de notificación Civigila. Estas se utilizan mucho en las clínicas o en las empresas de salud y se debe utilizar la ficha actualizada de la notificación de datos básicos y datos complementarios de cara A y cara B del Sistema Nacional de Vigilancia por cada una de las estrategias. En investigación para el flujo de la información y para otros diferentes puntos me di cuenta que el sistema de vigilancia es muy parecido al sistema de vigilancia de la IRA, de la de la infección respiratoria aguda. Por eso son muy parecidas en su conformación del sistema de vigilancia. Se tendrán en cuenta adicionalmente los reportes de los laboratorios de salud pública y los laboratorios nacionales de referencia como otras fuentes de datos. Para consultar el flujo de la información generados a evaluados de la Dirección de Vigilancia y Análisis de Riesgo de Salud Pública, remítase al documento manual usuario Sistema de Vigilancia Civigila, disponible en la siguiente página, que es la que direcciona directamente al Sistema de Vigilancia de Salud Nacional. Bueno, pero la periodicidad de arte la saqué igualmente del sistema de vigilancia de la IRA, porque es muy parecida y me pareció muy interesante, ya que estos datos también son comparados con esta periodicidad. La notificación de todos los casos de la neumocosis es de carácter obligatorio en todo el país, dependiendo de las estrategias. Hay estrategias que son la de morbilidad, la inusitado y la de mortalidad por infección respiratoria aguda. Todas estas son sacadas de ese sistema de vigilancia, ¿cierto? Ya después son separadas y desglosadas para sacar la información explícita de esta enfermedad. Entonces se ve que también las notificaciones, dependiendo de su digamos, de su peligrosidad o de su nivel de notificación, se hace individual semanal, colectiva semanal, individual inmediata e individual inmediata, ¿cierto? Bueno, de las acciones individuales, una vez identificado un caso persuasivo de neumoconosis pulmonar o extrapulmonar, se debe realizar el examen clínico y bacteriólogo del paciente de manera que se pueda confirmar o descartar el caso, de acuerdo a los procesos establecidos en los lineamientos de la neumocosis a nivel nacional. Como le digo, a nivel nacional se conoce y se mantienen más los estándares de la infección respiratoria aguda. Entonces, se hace por medio de esos lineamientos establecidos ya en el sistema de vigilancia epidemiológica de esa enfermedad. Acción para la salud de la exposición al silicio libre cristalina es una población determinada que se hace de la siguiente
forma, complementando la evaluación higiénica, poner en marcha actividades preventivas, colectivas e individuales de procesos que eviten la progresión del problema en dicha población como conjunto. Esto quiere decir que, como bien explicaba anteriormente, esto afecta a poblaciones como son los familiares y los vecinos de las minas encargadas de este proceso. Entonces, se hace un acompañamiento, se hacen unas capacitaciones y se hacen medidas preventivas para que no lleguen a afectar a estas poblaciones vulnerables, independientemente pues, de las afectaciones que también le dan a los trabajadores. Evaluar la eficiencia de las medidas preventivas, colectivas e individuales, puestas en marcha en dicha población. Lo que venía diciendo, se recomienda la realización de estudios prospectivos que permitan determinar la relación aún no determinada entre exposición a silicio y el cáncer de pulmón en el caso de los trabajadores que no sufran de silicoliosis. Bueno, también se pueden camuflar por estos lados de cáncer de pulmón. Igual esta es una de los determinantes finales que tienen estos pacientes que sufren de estas enfermedades. Terminan sufriendo de cáncer de pulmón y también pues de otras enfermedades derivadas terminales. Estamos hablando de enfermedades terminales. Bueno, entonces ahí termina mi presentación. Muchas gracias por escucharme y espero que estén muy bien. Muchas gracias, profesora.